Hola, ¿cómo están? Les damos la bienvenida a esta nueva edición de Medianoche. La Cámara de Diputadas y Diputados aprobó el retiro parcial de los fondos de pensiones. Contó nuevamente con votos de 13 parlamentarios de gobierno que rechazaron los llamados de la moneda. Con himno nacional incluido, la oposición volvió a celebrar y lo hizo con todo luego que la Cámara de Diputados aprobara el retiro parcial de fondos de las AFP. Paso fundamental, dicen, iniciativa despachada al Senado. Imagen casi idéntica a la ocurrida hace 6 días, cuando el gobierno lamentó y criticó una decisiva fuga de votos, 13 la semana pasada, número de la mala suerte para el Ejecutivo, que vio como la cifra dijo presente nuevamente esta jornada. Apoyos de los llamados descolgados, 7 de ellos, más uno de una ex militante, pertenecen a Renovación Nacional. Yo no estoy bailando con la izquierda, no le estoy haciendo un favor a la izquierda, ni tampoco estoy contra el gobierno. Simplemente escucho a la ciudadanía. Dará la oportunidad a la gente de elegir entre sacar sus fondos de pensiones en esta tremenda tragedia que vivimos o también optar a los fondos que el gobierno tiene a disposición de la gente. La UDI también tuvo mucho que decir porque fueron 5 los diputados gremialistas que no escucharon al gobierno permitiendo el avance del proyecto, uno más que la semana pasada, lo que podría traer consecuencias internas. Una de las alternativas que sin duda se baraja es la posibilidad de que esto sea evaluado por el Tribunal Supremo de nuestro partido. Votos que el Ejecutivo no pudo evitar a pesar de las intensas gestiones desplegadas, las que solo lograron la abstención de 3 diputados que habían aprobado la semana pasada. Sin embargo, otros 3 optaron por abstenerse hace 6 días y hoy votaron a favor de la iniciativa. Intenso debate en la Cámara hasta donde llegó gran parte del Comité Político de la Moneda que, al igual que la semana pasada, buscó persuadir a su propio sector para evitar el avance del proyecto. Esta no es la forma de hacer las políticas públicas, presidente. Como lo dijo hace algunos días el abogado Jorge Correa, esta reforma, presidente, puede marcar el comienzo de una crisis institucional que desarme un sistema constitucional. Intervención que sumó una polémica, porque mientras el titular de Interior hacía un llamado al respeto, en la pantalla telemática se apareció este mensaje. Su autor, el diputado Florcita Alarcón. El diputado Alarcón ya ha faltado demasiadas veces a la honra de esta Cámara de Diputados, demasiadas veces. Y esto no corresponde y exijo que se vaya a la Comisión de Ética, presidente. Polémica que para la oposición no empañó el triunfo logrado, un proyecto que, eso sí, no fue despachado completamente al Senado, que aprobó la Cámara el corazón de la reforma, es decir, el retiro parcial de los fondos de pensiones con un mínimo de 35 UF y un máximo de 150. Sin embargo, en paralelo, se rechazó el mandato al presidente para crear, vía ley, un fondo colectivo solidario que buscaría solventar las pensiones futuras con cargo al Estado y los empleadores. Eso será lo que analizará la Cámara Alta, proyecto que ya cuenta con 24 respaldos porque todos los senadores de oposición anunciaron que lo van a apoyar. Iniciativa que va a requerir, eso sí, nuevamente de votos oficialistas, 2 más para llegar al quórum mínimo que requiere el retiro parcial de fondos. Y el gobierno recibió nuevamente este duro revés pese al despliegue para convencer a sus diputados. Ahora el comité político debe negociar en el Senado. Un nuevo traspié para el gobierno, un nuevo golpe que recibió la Cámara de Diputados. Por segunda vez en menos de una semana, el Ejecutivo terminó lamentando la aprobación del proyecto que busca retirar el 10% de los fondos de las AFP. Los esfuerzos del Comité Político y del propio presidente Piñera no fueron suficientes para alinear a su sector y evitar la derrota. Iniciativa que pasó al Senado gracias a los votos de 13 diputados oficialistas. Trabajamos muy intensamente junto al equipo para poder convencer a nuestra coalición. Lamentablemente, no pudimos convencerlos a todos. Vamos a hacer un esfuerzo muy importante para que este traspié permita dar paso a un nuevo trato y permita también que volvamos a trabajar con sentido de unidad. Mea culpa tras el cual el comité político se fue en silencio del Congreso, mientras que en distintas partes del país, cacerolas, bocinas y aplausos respaldaron lo ocurrido en la Cámara de Diputados. El ambiente era distinto en La Moneda, hasta donde llegaron los miembros del comité político a sostener una reunión convocada por el presidente Piñera. No hay nada que dé más paz que dar las luchas que incluso son impopulares
que dar las luchas que incluso son difíciles, pero estar con la tranquilidad de conciencia de que uno está haciendo lo que cree correcto. Tras la votación, los ojos se centraron en el comité político, equipo que jugó todas sus cartas para tratar de convencer a los suyos. El sábado, el presidente Piñera se reunió por separado con los timoneles de Chile Vamos y el lunes conversó con todos ellos. Lo propio hicieron los ministros con los jefes de bancadas y no fue lo único. El gobierno además presentó el plan para la clase media que buscaba alinear a su sector y hacía callar las críticas de parte de Chile Vamos a la conducción política del Ejecutivo. Bueno, en Chile el proponer cambio de gabinete es un deporte nacional. Yo sí quiero decir que el comité político está cumpliendo bien sus funciones. Pero tras lo sucedido este miércoles, los cuestionamientos al comité político resurgieron. Esta es una derrota de marca mayor que deja en evidencia la necesidad de un ajuste en el equipo político. No se pueden tener estrategias de principiante. Este no es el momento de pedir renuncias al comité político, sino por el contrario, institucionalizar la coalición, fomentar el mayor diálogo entre el gobierno y las bancadas de diputados y senadores de Chile Vamos. Poco más de un mes lleva este comité político y a pesar de tener a figuras de RN y la UDI como Cristian Monkeberg y Claudio Alvarado, no se lograron ordenar los votos de esos partidos. Mire, yo hice recién una referencia a la importancia de respetar las facultades presidenciales y es el presidente de la República el que decide el futuro del comité político. 2 derrotas consecutivas que debilitaron al comité político. Ministros que deberán desplegarse nuevamente ahora en el Senado, donde el proyecto de retiro de fondos requiere de votos oficialistas, que según legisladores de Chile Vamos aún no están asegurados. Y la asociación de AFP manifestó que las administradoras cumplirán con la ley si es que finalmente se aprueba el retiro del 10% de los fondos previsionales. Pese a ello, la organización discrepó de la fórmula que se discute en el Congreso. El problema de las pensiones requiere de más recursos, no de menos recursos. Esta política, recientemente aprobada por la Cámara de Diputados, va en el sentido contrario, porque le está diciendo a los trabajadores y trabajadoras de Chile que con sus ahorros paguen el costo de esta pandemia. Dicho eso, si el Congreso, en particular el Senado, llegase a aprobar esta propuesta, las administradoras de fondos de pensiones harán lo que siempre han hecho, que es cumplir la ley. Cambiamos de tema. La Intendencia Metropolitana y el Ministerio del Interior presentaron 38 querellas por los desórdenes, saqueos e incendios de este martes. 85 personas fueron detenidas. Irracionalidad pura en medio de una crisis sanitaria. Saqueos, robo, destrucción, incendios. Una noche literalmente de violencia en algunos puntos del país. Se registraron 28 barricadas en diferentes comunas de la región metropolitana, 13 saqueos a diferentes establecimientos comerciales, 9 desórdenes de consideración, 2 ataques a cuarteles de importancia y 3 daños. Pero todo comenzó casi de manera simultánea. A las fogatas en la vía pública se sumaron 2 incendios a buses de la locomoción colectiva, un Redbus en Recoleta y un interurbano en San Felipe. A eso agregar, dicen las autoridades, un atentado incendiario a una faena en construcción de una estación del metro del Bosque, que afectó a un cargador frontal al que lanzaron acelerante. Líquido similar que un grupo de personas habría arrojado a los vehículos estacionados en una automotora de Estación Central. Quizás los daños más graves de este 14 de julio. Los guardias del recinto fueron amenazados, por lo que rápidamente huyeron del lugar. De las barricadas e incendios a los ataques a cuarteles policiales, porque en el rango de una hora atacaron 7, pero casi al unísono, las 21:57 atacaron la 52 comisaría de Maipú, la 21 de Estación Central y la 54 de Huechuraba. 2 minutos después, a las 21:59, la 45 de Cerro Navia. Coincidencia o no, lo cierto es que tras estos ataques a cuarteles policiales, en otros puntos de esas comunas hubo saqueos a supermercados, 6 en total. Un almacén para nosotros, venimos a cada rato, ya sea por una bebida, por una sopa, por algo pollo y cosas así, pues entonces nos afecta. Rompieron la reja y gente alcanzó a entrar al supermercado, pero gracias a la acción de la fuerza militar y de la fuerza policial, esta gente fue retirada del supermercado. Había gente con armamento, con armas hechizas y escopeta y tirando piedras, la mayor parte de ellas.
A esos saqueos sumar lo ocurrido en 3 servicentros, una carnicería, una sucursal de autos y 2 estaciones del metro, Las Parcelas y Vespucio Norte. Ninguna razón, ninguna causa justifica la violencia que vimos anoche en la ciudad. En resumen, 60 delitos, 85 detenidos a nivel nacional, 78 de ellos en Santiago, de los cuales 58 son por saqueos. La Intendencia presentó querellas por los desórdenes, mientras que el Ministerio del Interior por los saqueos. Esperamos que los tribunales de justicia decreten medidas cautelares gravosas, prisiones preventivas en los casos de saqueos, para así lograr 2 objetivos muy claros. En primer lugar, dar señales nítidas a la ciudadanía y evitar que estos hechos vuelvan a repetirse. De los 28 querellados por los hechos más graves, 19 quedaron en prisión preventiva, 1 con arresto domiciliario total y 8 con otras cautelares. Actos violentos que ocurrieron entre las 22 y las 23:30 horas. Y un ataque a una estación de servicios y a locales comerciales se registró esta noche en Estación Central. En el sector de Villa Francia, desconocidos lanzaron una bomba molotov hasta el lugar donde funciona la bencinera y luego saquearon un local comercial contiguo e ingresaron a una barbería. Bomberos logró controlar la emergencia. Paralelamente hubo enfrentamientos entre carabineros y desconocidos que encendieron barricadas en Avenida Grecia desde Américo Vespucio al oriente. Ponga atención porque probablemente sea su caso. A algunos la cuenta de la luz les subió el triple o incluso más en la última boleta que recibieron. La explicación tiene que ver con que las empresas eléctricas volvieron a medir el consumo real de los hogares. 47.000 pesos, 25.600 pesos, 13.934 pesos, 47.560 pesos, 52.281 pesos. A unos un poquito, a otros bastante más. A todos estos vecinos de Maipú les pasó lo mismo con las cuentas de la luz. Estábamos pagando 22.000 aproximadamente, pero ahora salieron 45 en el mes. Lo que pasa es que no podemos entender el cobro excesivo de las cuentas de luz. El doble, el triple o hasta 4 veces más que la última cuenta. Les pasó a ellos en Maipú, pero al otro lado de la capital se cuentan historias parecidas. En nuestro hogar hemos visto incrementado en casi el doble el valor de la cuenta de luz comparado a febrero. Por ejemplo, acá pueden ver que en febrero nos salió alrededor de 26.000 pesos. En abril, que ya estábamos 100% en confinamiento aquí en Ñuñoa, nos salió 30.000 pesos. Luego en junio, 43.000 pesos. Y ahora en julio nos llegó esta cuenta de 53.000 pesos, que viene a ser casi el doble, un poquito incluso más que el doble que lo que pagábamos en febrero. Prefiero esperar 2 minutos más, 5 minutos más a tomar un café, a tener que esperar 1 minuto para que me salga un cobro de 62.000 pesos. Sebastián mandó a la bodega su hervidor y compró una tetera para calentar el agua y así ahorrar un poco de luz. Tampoco usa el microondas. De 10.000 a 62.000 saltó su cuenta. Hemos visto un aumento en algunos clientes del consumo, producto de cambios en el comportamiento durante la pandemia y también por las menores temperaturas que se presentaron en mayo y junio. Y en segundo lugar, dejamos de realizar la facturación con consumo estimado y estamos facturando lo efectivamente consumido por cada cliente. Cuando marzo terminaba y la pandemia comenzaba a golpear más fuerte, algunas empresas eléctricas suspendieron la lectura de medidores. Entonces, se dejó de medir el consumo real y se aplicó la fórmula que permite promediar el consumo de los últimos 6 meses. ¿Qué ha pasado? Que esos 6 meses anteriores, en algunos casos, son precisamente los del verano, donde había menor consumo, y hoy, en invierno, con el grupo familiar en la casa, han aumentado los consumos. La pandemia está dando un leve respiro. Eso ha permitido, entre otras cosas, que las eléctricas dejen de seguir cobrando por el promedio de esos 6 meses. Que dado que en las últimas semanas ya se ha tomado la lectura de los medidores de forma sostenida, las boletas que están llegando a los hogares incorporan un valor real de lo que está consumido y registrado en el medidor. Efectivamente hemos visto un aumento en las consultas y requerimientos respecto a la última facturación y nuestros canales de atención están para atender cada uno de esos requerimientos. En
todos los casos en que el consumo real fue mayor al promedio, los clientes tendrán que hacer el pago de la diferencia en 5 cuotas y sin multas ni intereses. En todo caso, quien siga teniendo dudas o encuentre cobros injustos puede denunciar en www.sec.cl, que hasta la fecha, desde el inicio de la pandemia, suma 35.000 reclamos. Nos vamos al sur del país. Un carro lanzagases de Carabineros resultó completamente quemado en medio de una manifestación en Cañete. La marcha había sido convocada en apoyo a los presos mapuche en huelga de hambre. Es un carro táctico semiblindado de la serie J de las Fuerzas Especiales de Carabineros. Quedó así tras las escaramuzas que siguieron a una marcha que congregó a 300 personas al sur de Cañete. Para que quede registro ahí, que ellos empezaron. Estamos pacíficos aquí. En minutos, la mayor parte de los manifestantes se refugió en el Museo Mapuche, mientras un grupo de exaltados emboscó al carro con bombas incendiarias. 14 detenidos por desórdenes públicos, maltrato a carabinero y por porte de artefacto incendiario. La marcha tenía por objetivo ir en apoyo de los presos mapuches, en especial del machi Celestino Córdoba, condenado por el crimen del matrimonio Luxinger-Macay, en huelga de hambre hace 70 días. Aquí estamos y no vamos a descansar, vamos a luchar por todos nuestros presos que hoy están en huelga de hambre. Fue la más llamativa de una serie de acciones en las últimas horas. En el Fundo Amor de Mininco, en la comuna de Mulchen, 5 encapuchados armados quemaron 6 vehículos de carga. Los más afectados, los trabajadores contratistas, que ven cómo se quedan sin empleo en plena pandemia. Siempre están con la misma, atemorizando a la gente de no poder trabajar. En realidad molesta. Me siento molesto y con harta pena. Nosotros queremos trabajar, eso es lo que estamos buscando. No queremos plata, no queremos bonos, no queremos nada. Detectives confirmaron la presencia de rayados, donde se hacía alusión a los presos mapuches. Hay alusión, ¿cierto?, al conflicto rural, lo cual está siendo investigado con la finalidad de determinar la cantidad de personas que participaron en el hecho. También de madrugada, bomberos de Tirúa llegó hasta la escuela G434 Cerro Negro en Trobolhue. El establecimiento unidocente se quemó en su totalidad. No sabemos el origen de ese incendio, no hay una adjudicación tampoco, entonces no tenemos información como para relacionarlo con algún tipo de violencia por ahora. A eso se une la quema de una cabaña en Contulmo y de una camioneta de la empresa eléctrica de la Frontera en Cañete. Salvo por la escuela en Tirúa, el Ministerio del Interior confirmó la interposición de querellas en cada uno de estos casos. En Bolivia se aprobó la ley para el uso del polémico dióxido de cloro para el tratamiento contra el COVID-19, un producto que es vendido como milagroso, pero que es rechazado por las instituciones de salud en su uso contra el coronavirus. 3 personas intoxicadas con dióxido de cloro. No consumiera productos de dióxido de cloro. Es vendido como un producto milagroso contra el coronavirus. De hecho, en Bolivia hacen filas para comprar el popular dióxido de cloro. Es lo único que estamos viendo alternativas de consumir el dióxido de cloro. Tenemos una alternativa para tomar cuando está enfermo para forma preventiva. Claro, el país altiplánico golpeado por casi 2.000 muertes debido a la pandemia busca soluciones. Por eso este martes el Senado boliviano aprobó el proyecto de ley que autoriza el uso de la solución de dióxido de cloro para la prevención y el tratamiento contra el coronavirus. Una medida que los expertos no recomiendan. No está autorizado para ser usado como un medicamento porque es una sustancia tóxica. Es una sustancia que al ser ingerida puede provocar múltiples complicaciones. Entre las complicaciones más habituales en la ingesta está que es un irritante gastrointestinal. Un producto utilizado de forma industrial para ítems de aseo y limpieza y que algunos venden como un suplemento mineral milagroso contra el coronavirus, el autismo y la diabetes, y que pone en jaque las recomendaciones de las instituciones de salud. Hoy día no tenemos medicamentos efectivamente contra el COVID-19 específico, por lo tanto hoy día es llamado a la precaución, a la prudencia y sobre todo a respetar la indicación profesional médica. De hecho, en Chile las cifras hablan de un aumento del consumo de este producto. Según el Centro de Información Toxicológica de la Universidad Católica, en un año, los casos casi duplican los del 2019, llegando a 435 intoxicados entre marzo y abril, la mayor parte de ellos por ingestión de este producto.
no es recomendable su utilización ni como terapia ni de manera preventiva contra el COVID-19. Este producto, esta mezcla milagrosa, ¿cierto? Es un producto que hace varios años está dando vuelta en redes sociales donde se comercializa o en páginas de internet donde se comercializa como un medicamento casi milagroso para el tratamiento de distintas enfermedades. Se han comenzado a presentar las primeras intoxicaciones a causa del dióxido de cloro. ¿Cura o daña nuestro cuerpo? Su consumo ha tenido consecuencias evidentes en otros países y se suma a la larga lista de productos que prometen ser la salvación contra el coronavirus. Tiene una evidencia científica importante que apoye su uso en coronavirus en el fondo. No, diríamos que en coronavirus no hay tratamientos milagrosos. Por lo tanto, hacemos un llamado a que las personas no se automediquen. Es muy peligroso la automedicación, sobre todo en estas épocas de pandemia, que sabemos que las personas están ansiosas y aparecen productos que no están validados por el Instituto de Salud Pública y que pueden ser riesgosos para la salud de las personas. De momento se abre el debate. Bolivia y una noticia polémica: el uso del dióxido de cloro contra el COVID-19, pese al rechazo transversal de los expertos en todo el mundo. Internacional. Revisamos noticias del mundo en medianoche. El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, volvió a dar positivo por coronavirus. El mandatario informó que se sometió a una segunda prueba de PCR para conocer el estado del virus en su cuerpo. Los resultados volvieron a dar positivo por COVID-19. Bolsonaro dijo que se encuentra bien, sin fiebre, ni tampoco dificultades para respirar desde que se enteró que tenía coronavirus. Señaló que para tratar la infección continúa usando hidroxicloroquina, cuya eficacia está siendo cuestionada por la Organización Mundial de la Salud. El presidente brasileño aún debe someterse a un tercer examen antes de poder regresar presencialmente al trabajo. Hackers intervinieron en las cuentas de Twitter de importantes empresarios estadounidenses para intentar una masiva estafa criptográfica internacional. Entre otros afectados figuran multimillonarios como Bill Gates, fundador de Microsoft, Elon Musk, jefe de la compañía SpaceX, Jeff Bezos, fundador de Amazon, y también el rapero Kanye West. Los hackers también se infiltraron en las cuentas de Twitter de grandes compañías como Uber y Apple. Los perfiles, que tienen millones de seguidores, publicaron mensajes llamando a las personas a enviarles Bitcoin, este tipo de moneda electrónica, para después recibir el doble como una forma de agradecimiento. Lo que pudo ser una tragedia tuvo un final feliz en Michigan, Estados Unidos. Un patrullero efectuaba su ronda habitual cuando en una calle una mujer desesperada sostenía a un bebé que se estaba ahogando. Ahí lo estamos viendo precisamente en pantalla. Rápidamente el oficial le practicó primeros auxilios, lo que hizo que la guagua volviera a respirar siempre ante la angustiada mirada de su madre y el resto de su familia. El bebé fue llevado a un hospital para ser evaluado. Más tarde, la policía dijo que el niño estaba en buenas condiciones y regresó a su hogar. Estamos viendo en pantalla una providencial salvada que tuvo un hombre en Turquía. Se estaba observando ahí precisamente unos segundos antes una actitud de alerta y pronto decide salir de este lugar. Segundos después se desata una verdadera avalancha de lodo, troncos y piedras que avanza por el antejardín de su casa ante la mirada atónita de su esposa, que es quien está grabando este registro con su celular. Complicada esta situación. El hombre dijo más tarde que estaba en estado de shock y que no sabía cómo escapó. El hecho ocurrió en una zona de Turquía afectada por inundaciones que ya han dejado 2 personas fallecidas y una decena de heridos. Al menos 16 personas murieron y decenas están desaparecidas debido a las inundaciones ocurridas en Indonesia. La tragedia se produjo cuando un torrente de agua golpeó el martes a centenares de casas en la isla de Celebes, mientras los equipos de rescate buscaban a posibles sobrevivientes. Algunas de las viviendas quedaron enterradas en el fango que arrastró la corriente después de copiosas lluvias, lo que generó el desbordamiento de 3 ríos. 46 personas están desaparecidas, mientras que cerca de 2.000 han sido llevadas a refugios temporales.
A esta hora tenemos una temperatura de 5,3 grados. Hoy jueves, que es feriado, estará nublado con una máxima de 19 grados. En el norte, Calama tendrá cielo parcial con una máxima de 24 grados. 1 de la madrugada con 28 minutos. Gracias por haberse informado junto a nosotros. Seguimos como siempre en Canal 24 Horas. Muy buenas noches.